Eh, Vamos a orar para pedir que el Espíritu Santo se cruce con la palabra de Dios y que la palabra se siembre en el corazón nuestro y llene la necesidad que tenemos y también cumpla el propósito que Dios tiene cuando lanza su palabra al corazón humano. Vamos a orar. Padre, gracias. Esta mañana es una mañana soleada, hermosa, hay un cielo que nunca se ha visto, es nuevo y es creado por usted. Todos los días el cielo es una creación con nuevas nubes. Le pedimos, Señor, que reciba nuestra gratitud porque en esta creación nosotros vivimos, disfrutamos de ella, respiramos y tomamos alimentos y agua creados por usted. Le damos gracias, Señor. Le pedimos ahora que nos reunimos como iglesia local, que nos perdone en todo lo que le hemos ofendido, pues nosotros declaramos, confesamos ante usted y públicamente que todos somos pecadores, confiados en que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Nos presentamos como santos y a su presencia, Señor, aceptos, bañados en esa sangre que circula por nuestras venas, por dentro y también circula por fuera, sangre que nos limpia de todo pecado y que nos redime de todo lo que merecemos por nuestros pecados. Le pedimos que el Espíritu Santo nos esté dando la capacidad de entender, de comprender, de conocer, de saber y de poder aplicar lo que aprendemos. Y le damos gracias, Señor, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, estamos viendo en la escuela las parábolas, que son 7, las primeras que Jesús habló. Yo pienso que ustedes saben qué es una parábola. No sé si alguien no sabe, levante la mano. Bueno, parece que todos saben. Las parábolas son básicamente muy difíciles de hacer, o por así decirlo, es humanamente imposible hacer una parábola de corte como las que Jesús habló. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque para poder hacer una parábola, en realidad una parábola es hablarte de algo cotidiano que vos conocés, pero la finalidad es explicarte algo espiritual que vos no conocés, que nunca lo habías pensado y nadie te lo dijo. Entonces el único que podía hacer estas parábolas son dos. Uno es el Señor Jesucristo, el cual hizo 46 parábolas. Y aunque él no escribió ninguna, las 46 quedaron registradas por los evangelistas Juan, Lucas, Marcos y Mateo. Los 4 se preocuparon de que las parábolas que Jesús habló quedaran impresas para nosotros. ¿Por qué es imposible hacer una parábola? Porque sencillamente Jesús, por medio de parábolas, estaba explicando el futuro o estaba enseñando cosas que no se sabían, que nadie sabía, solo Dios las sabe. Y Jesús estaba actuando como hombre y como Dios. Por lo tanto, él está presentando parábolas proféticas. Parábolas proféticas son figuras literarias por medio de una parábola para que el auditorio entendiera una verdad espiritual. ¿Y por qué parábolas? Bueno, hay varias razones de por qué parábolas y se las vamos a explicar. Pero también tenemos que comprender nosotros qué era lo que estaba pasando en ese momento que Jesús dejó de hablar claro y empezó a hablar en parábolas, porque eso fue un rompimiento de relaciones. En el momento que Jesús rompe relaciones con Israel, a partir de ese momento Jesús empieza a hablar mediante 46 parábolas.
Para que usted lo sepa, el 75% de las parábolas hablan de dinero. El dinero va a ser muy importante para Jesucristo en estas parábolas, porque Él quiere que nosotros vayamos a milenio y que allá gocemos de posiciones de privilegio, que son el ejercicio de ser rey y reina. Es una recompensa que todos podemos anhelar y podemos concursar por ella, porque es por obra, no se va a otorgar por gracia, se otorga mediante el uso de los recursos que usted tiene, que son los talentos naturales y sobrenaturales, los tesoros que Dios le dé y el tiempo que usted invierta en servir a Dios. Será compensado en el milenio y recibirá usted grandes honores, privilegios y derechos. Y el mal uso de los tesoros, del tiempo y del talento implicará la pérdida de todas esas oportunidades que Jesús ofrece como compensación para el servicio. Yo quiero que usted comprenda qué era lo que estaba pasando y por qué Jesús empezó a hablar en parábolas. Este juego de 7 parábolas usted las puede encontrar en varios evangelios, pero seguidas y en orden solo están en Mateo. ¿Por qué en Mateo? Porque Mateo es un evangelio escrito y dirigido a judíos, y el rompimiento que Jesús hizo es con los judíos. Jesús rompe relación con los judíos y pospone el reino que Él vino a establecer para el futuro, y Jesús, a través de estas 7 parábolas, anuncia lo que va a hacer mientras el reino se vaya a ejecutar. O sea, ¿qué va a pasar a partir del rompimiento de Jesús con Israel y de la posposición del reino? Entonces Jesús va a decir mediante 7 parábolas lo que va a hacer. Como estas parábolas no las entendía nadie, y cuando digo nadie, es nadie, Jesús explicó a los discípulos 2 parábolas, que son la parábola del sembrador y la parábola que vamos a ver ahora, que es el trigo y la cizaña. ¿Por qué les explicó? Bueno, porque Jesús les dijo, vean, se las voy a explicar para que ustedes entiendan que yo voy a seguir hablando en parábolas, y pídale al Espíritu Santo que les enseñe, porque ya más de 2 no les voy a explicar. Ya es suficiente, con 2 tienen, y en adelante van a entender las parábolas. Pero los discípulos en realidad no entendieron. Ellos entendieron hasta que nació la iglesia y vino el Espíritu Santo, entonces empezaron a entender todo. Pero para poder entender realmente esta profecía en parábolas, se necesitaba que Juan viniera y escribiera los mensajes a las 7 iglesias. ¿Por qué los mensajes a las 7 iglesias? Porque cada mensaje es una aclaración a la parábola que habla proféticamente sobre lo que Jesús iba a hacer por medio de la iglesia. ¿Cuántos creen que Jesús creó la iglesia? Amén. Entonces es importantísimo que usted comprenda el uso de las parábolas. En los 4 evangelios, el 35% de los evangelios son parábolas. Repito, en los 4 evangelios, el 35% de los evangelios son parábolas. Esto significa que las parábolas va a ser prácticamente el lenguaje comunicacional principal usado por Jesús con los discípulos, y especialmente con los judíos. ¿Por qué Jesús pospuso el reino? Bueno, es muy sencillo y vamos a verlo aquí. Vamos a leer Mateo capítulo 12, los versículos 43 al 45. Nos ponemos en pie para la lectura de la palabra de Dios. Y aquí Jesús explica por qué razón Él
rompe con Israel, pospone el reino y a la vez va a empezar a explicarles qué va a hacer por mientras, porque Dios no está desocupado. El plan de redención es un trabajo y Dios está trabajando en la redención. Por lo tanto, Él quiere explicarles en qué se va a ocupar y que ellos entiendan que el reino se pospuso. Vamos a leer Mateo 12, 43 a 45. Dice la Escritura: cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando regresa la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y trae consigo otros 7 espíritus peores que él, y después de entrar habitan allí. El estado final de aquel hombre llega a ser peor que el primero. Así también sucederá a esta generación perversa. Pueden sentarse. Jesús está explicando a los judíos lo que a ellos les pasa, porque esto se dirige a la generación perversa que está oyendo. ¿Qué significa generación perversa? Bueno, que todos los judíos tenían el mismo problema. ¿Cuál era el problema que tenían? Bueno, que ellos realmente habían hecho una reforma moral basados en los libros de Moisés y en los escritos de los profetas y en el trabajo de los levitas. Los levitas trabajaban enseñando la palabra de Dios al pueblo y también en el trabajo de mamá y papá en la casa, porque en la casa de un judío lo que se habla es Biblia. Se almuerza hablando de Biblia, se desayuna hablando de Biblia, se conversa metiendo la Biblia y se acuestan meditando y hablando de la Biblia. Es un pueblo sumamente bíblico. Esa dedicación produjo una reforma moral. ¿Qué significa una reforma moral? Bueno, que ellos no adulteraban, que ellos pagaban el diezmo, que ellos traían ofrendas, que ellos se esforzaban en cumplir la ley de Moisés. Pero ¿qué pasó con esta reforma moral? Que esa reforma moral no tenía la regeneración espiritual que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento. Era meramente religión. Diga todo: religión. Religión. La palabra religión significa atadura. Religión significa que están atados a lo que creen. Yo no tengo religión y yo sé que ustedes tampoco. Nosotros tenemos una relación con Dios mediante Jesucristo. Y nosotros creemos la palabra de Dios, no profesamos ninguna religión, no estamos atados a ningún sistema que nos diga cómo vamos a ir al cielo. Ya sabemos que no podemos, y solamente mediante la sangre de Cristo. Entonces fue Él el que nos salvó, no nosotros nos salvamos solos. La reforma moral produce que la persona quiere salvarse sola a base de perfección, de buena conducta, pero sin regeneración espiritual, sin el nuevo nacimiento. Ahora, eso produjo un legalismo en la fe judía y el resultado fue que ellos sacaron los demonios. Por ejemplo, usted va a encontrar que los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas hablan de lo que Jesús hizo en Galilea, y en Galilea había demonios hasta en la sinagoga, y Jesús se dedicó a sacar demonios en Galilea. Pero cuando Jesús iba a Judea no sacó demonios porque no había demonios gracias a la reforma moral que los judíos habían hecho, especialmente los fariseos, que eran muy celosos en guardar la ley de Moisés. ¿Pero qué produjo esto? Nada. Sencillamente Jesús dijo: vean, ustedes sacaron a los demonios, la casa está desocupada, barrida y adornada, pero a ustedes les va a pasar que los demonios van a volver, y los que salieron vuelven con 7, y ustedes van a estar peor que como estuvieron antes de que Moisés les diera la ley. ¿John? Pastor, ¿por qué, digamos, se da esa diferencia entre Galilea y
pero la diferencia se da porque en Judea viven los judíos, los descendientes de Judá, y ahí está la secta de los fariseos, los saduceos y los escribas. Era gente muy espiritual, sabían la Biblia de memoria y estudiaban Biblia día y noche, ¿verdad? Pero en Galilea la gente hasta comía chancho. Por ejemplo, usted conoce que en Galilea Jesús sacó los demonios a un hombre que le llamaban Gadareno. ¿Y a dónde se metieron los demonios? Quiere decir que ahí criaban chanchos y comían chancho y vivían sin Biblia. A pesar de que ellos sabían la Biblia, en Galilea vivían sin Biblia. Era una región, se llama el pueblo que vivió en tinieblas, así lo llama Isaías, el profeta. Galilea de los gentiles era la entrada de los gentiles. Entonces, como ahí entraban los gentiles, esa región se había corrompido moralmente y ellos habían traicionado la ley de Moisés, ¿verdad? Por eso estaban todos llenos de demonios. Y ahí en la capital de Galilea, en Capernaum, Satanás hizo un trono y empezó a llenar la región. Digamos que eso tuvo que hacerlo con permiso de Dios, ¿verdad? Pero en Judea Dios no le permitía a los demonios entrar, porque habían exorcistas ambulantes que se dedicaban a sacar demonios. Entonces los demonios a Judea no llegaban, pero Jesús dice que van a volver, ¿de acuerdo? Los judíos, descendientes de Judá, fariseos, saduceos y escribas. Eran tres sectas principales. Un fariseo es una persona que se había enriquecido mucho por la bendición de Dios y que eran, digamos, ellos llegaban al templo con el diezmo para que todo el mundo lo viera, ¿verdad? Que es un diezmo gordito, y querían como recibir elogio, ¿verdad? Ellos ayudaban a los pobres y se dedicaban a estudiar la Biblia, la sabían de memoria, eran grandes abogados, eran doctores de la ley. Y los fariseos eran celosos de la ley de Moisés, ¿verdad? Pero entiende usted que la reforma moral sin regeneración espiritual no funciona. ¿O usted cree que sí funciona? El funcionamiento, dice Jesús, que terminará mal porque van a venir más demonios, más malos, y se les van a meter. ¿Cuándo pasó esto que llegaron los demonios? Después de el ascenso de Jesús a los cielos, llegaron de nuevo los demonios a Judá. Y empezó un proceso de demonización en Judá, con permiso de Dios. Y en Galilea fue limpiada de demonios porque ahí trabajó Jesús, trabajaron los apóstoles y trabajaron 70 que Jesús envió de 2 en 2, solo a sacar demonios y a sanar enfermedades demoníacas y enfermedades no demoníacas. Ahora, Jesús claramente les dice, vean, ustedes tienen que entender esto. La bendita reforma moral que el judaísmo logró no va a solucionar el problema real. El problema real está en el corazón del hombre, y si el corazón del hombre no es regenerado, esto no va a dar resultado. Los demonios van a volver. Están temporalmente alejados, pero ellos van a volver, y la corrupción, aquí lo dice, llegará a ser peor, o sea, van a ser 7 veces peor. Entonces aquí Jesús responde a ellos en virtud de que los fariseos, que eran los más celosos por guardar la ley de Moisés, le dijeron ante los milagros y la expulsión demoníaca en Galilea que Jesús echaba a los demonios con el poder de Belzebú. O sea que Jesús hacía los milagros con el poder del diablo y sacaba a los demonios con respaldo del diablo. Esto fue como decir una ofensa contra el Espíritu Santo que habían luchado por persuadir a los fariseos de que Jesús era el Mesías. Ellos no pudieron aceptar este intento de persuasión que el Espíritu Santo hizo, y ellos se endurecieron y terminaron diciendo, no, Jesús, mire, vea, aquí usted nos está enredando la cosa, nosotros tenemos un sistema moral que ha funcionado
y usted viene a sacar demonios, es cierto, pero lo hace con el poder del diablo. Está sanando enfermos, es cierto, pero lo está haciendo con el poder del diablo. Esto fue algo tremendo porque Jesús dijo, vean, este pecado no tiene perdón. Significa que yo, Jesús, estoy aquí y con el poder del Espíritu Santo estoy haciendo lo que hago y ustedes dicen que lo hizo el diablo. Eso no tiene perdón. ¿Por qué no tiene perdón? Porque es un rechazo al Padre, un rechazo al Hijo y un rechazo al Espíritu Santo. Ya no queda nada. Por eso es que es un pecado sin perdón. ¿Se podrá cometer este pecado ahora? No, ya no se puede porque Jesús no está aquí. Tendría que estar Jesús aquí haciendo milagros y sacando demonios para que el pecado se repita. Ahora el pecado es rechazar a Jesucristo sin que Él esté. Ese pecado no tiene perdón porque también es un rechazo al Espíritu Santo. Básicamente es lo mismo. Amén. Amén. Bueno, ahora usted debe comprender que Jesús humanamente era el mejor cerebro que ha vivido en este mundo. Amén. Y por eso Él podía hacer las parábolas. Dígale a Aristóteles, Sócrates, a Platón, a Rousseau, dígale a cualquier sabio y entendido que haga una sola parábola y yo le voy a creer en la Biblia. Tráigame los de la Universidad de Costa Rica, los catedráticos, dígale al presidente Solís que venga y que haga una parábola y yo le voy a creer en la Biblia. Ningún hombre tiene el intelecto capaz de hacer algo así, solamente Jesucristo. Amén. Y el otro que puede hacer parábolas es el Espíritu Santo, quien hizo 8 en el Antiguo Testamento, nada más. Entonces usted comprenderá que la parábola es un lenguaje fundamental del Señor Jesús, y por medio de la parábola Él, en estas 7 parábolas, Él va a enseñar qué va a pasar con la iglesia. Eso es lo que está enseñando. La primera parábola, ya ustedes la vieron, es la del sembrador, que habla de que el sembrador, que es Jesús, salió a sembrar. ¿Qué siembra? La palabra. ¿Cuántos creen que la palabra es poderosa? Amén. ¿Cómo renace uno espiritualmente? Por la palabra. La fe viene por oír. ¿Y qué es lo que oye? La palabra. Entonces la palabra tiene el poder de producir la regeneración espiritual. Entonces lo que Jesús está diciendo, vea, el judaísmo produjo una gran reforma moral, pero no va a funcionar. Con eso no alcanza para ir al cielo, se necesita nacer de nuevo. Él se lo dijo a Nicodemo. Nicodemo tiene que nacer de nuevo. Usted no va a ir al cielo, Nicodemo, tiene que nacer de nuevo. Nicodemo, al nacer de nuevo, ya iba al cielo. Antes, por más sacerdote que fuera y por más Sanedrín, no iba al cielo, a pesar de que Nicodemo era un hombre que guardaba la ley de Moisés. Aún así, ¿usted cree que, por ejemplo, cuando la ley dice, no desearás la mujer de tu prójimo, ¿usted cree que Nicodemo no deseaba la mujer de su prójimo? Jesús dijo que con solo pensar ya pecó, ¿verdad? Así que no hay escape, ¿verdad? Es imposible que la mente no piense, es imposible. Y es imposible que los deseos no afloren, ¿ve? Y Jesús dijo que ya solo desear es pecado. No se trata de consumar el acto, sino que el solo deseo. Eso significa que ni Nicodemo, ni José de Arimatea, nadie, ningún fariseo, porque ellos eran fariseos, podía ir al cielo por una reforma moral. Tenía que ser mediante el nuevo nacimiento. Vamos a explicar el propósito de las parábolas. Vamos a leer Mateo 13, versículos 10 al 16. Pongámonos en pie. Vamos a leer antifonal. Dice la escritura, Mateo 13, 10 al 16. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y dijo, porque a vosotros hablamos a los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló a ellos en parábolas, aunque viendo no ven,
oyen no escuchan ni entienden. Además se cumple en ello la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y nunca entenderéis, mirando miraréis y nunca veréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Se les han cerrado los ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sanaría. Y todos juntos el 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Nuevamente leámosla. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Tercera vez. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. pueden sentarse. ¿Ve qué dichosos ustedes que tienen a alguien que les explique lo de las parábolas? En más de 1 millón de iglesias bautistas hay alguien que puede explicar lo de las parábolas, pero fuera de la iglesia bautista nadie entiende las parábolas, no entiende ni papa. ¿Por qué no entiende? Porque no tiene la madurez espiritual. Aunque haya personas nacidas de nuevo, no tiene la madurez espiritual para llegar a comprender un lenguaje como el parabólico con sentido profético. Es prácticamente imposible, porque yo llevo toda la vida estudiando esto y hasta ahora es que lo entiendo. No porque yo sea muy capaz, sino porque el Espíritu Santo es el que te dice cuándo vas a ir entendiendo. Él es el pedagogo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él es el maestro, Él es el que enseña. Él sabe cuándo le enseña a uno. Si Él me hubiera explicado esto al principio, no sé qué efecto hubiera tenido, pero al explicármelo ahora, está teniendo un efecto de maduración. Amén. Amén. Bueno, Jesús está diciendo aquí que las parábolas tienen 3 propósitos. Número 1, van a transmitir verdades espirituales en términos cotidianos que todos conocemos. O sea, que Él les iba a hablar de cosas ya muy familiares. Y por medio de eso iban a recibir una transmisión de verdad. 2, los relatos se recuerdan más fácil que los principios espirituales que son abstractos. Repito, 2, los relatos se recuerdan más fácil que los principios espirituales abstractos. ¿Verdad que las parábolas son fáciles de memorizar? Sí. Aunque no las entienda, uno se las sabe. ¿Verdad que sí? Las parábolas son más fáciles de entender que los principios espirituales. Y 3, las parábolas ocultan a los que no han nacido de nuevo la verdad. Es un juicio, especialmente a los judíos que habían cometido el pecado sin perdón. Bueno, el pecado sin perdón significa que ellos hicieron eso. El rechazo absurdamente irracional del Mesías, el rechazo de Cristo como el Salvador. Ahora sí vamos a ir a la segunda parábola que corresponde con la iglesia de Esmirna y que nos va a explicar la segunda etapa de la iglesia. Esta etapa abarca del año 100 al año 200, digámosle que 100 años. Bueno, 100 o 150 años. Y esta etapa es muy importante, pero antes quiero decirles algo de la primera parábola. La primera parábola tenía 4 tipos de suelo. El suelo es tu corazón. Digan todos, el suelo es mi corazón. El suelo es mi corazón. Y la semilla es la palabra. La semilla es la palabra. Ok, el sembrador sale a sembrar la palabra y encuentra en la iglesia 4 tipos de corazón. ¿Qué pasó con la iglesia de los primeros 100 años? Que fue una bomba atómica y las iglesias se llenaron. La iglesia de Jerusalén llegó a tener 50,000 miembros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. La iglesia de Éfeso llegó a tener 100,000. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Pero de esos 100,000, ¿cuántos habían nacido de nuevo? Y muchos se convertían y se iban porque eran comerciantes.
Entonces la iglesia de Éfeso fue una iglesia que tuvo un trabajo arduo de evangelizar a toda persona que cruzara por ahí, para que al irse de ahí, esa persona tuviera el conocimiento del evangelio y lo propagara en el país que vivía. ¿Cuántos dicen? Amén. Amén. Al Señor sea la gloria. Amén. Bueno, quiero que alguien lea 1 Juan 2:19. Juan estuvo todo su ministerio en la iglesia de Jerusalén, pero antes de que la iglesia de Jerusalén fuera aniquilada, Juan salió para Éfeso y él ahí estuvo como pastor en la iglesia de Éfeso, que es la que perdió el primer amor. Por eso Juan es el apóstol del amor, porque él llegó a hablarles de lo que habían perdido del amor. Y si usted revisa la primera, la segunda y la tercera de Juan, básicamente hablan del amor, porque era lo que la iglesia de Éfeso había perdido, debido a que esa iglesia pasó por prácticamente 9 emperadores que fueron Calígula, Nerón y toda esa gente que eran gente que persiguió a la iglesia y que le hicieron mucho dolor. Entonces muchos habían perdido el primer amor debido a la pérdida de bienes, pérdida de parientes, todas esas pérdidas que trae la persecución. Leamos 1 Juan 2:19. Alguien lo lee para todos en voz fuerte. Amén. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Lo ven? Juan escribe a la iglesia de Éfeso y le dice, vea, no se preocupe por los que se han ido de la iglesia. Ellos salieron de nosotros por una razón, porque no eran de los nuestros. ¿De quién eran entonces? El diablo. Eran del diablo. ¿Ven? Eso es lo que hay que entender, que en la iglesia puede haber semilla del diablo, pero se va a ir porque no va a soportar la sana doctrina, no va a soportar la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces Juan quiere explicarle a la iglesia de Éfeso, mire, vea, ustedes han visto mucha gente y ahora son poquitos, quedaban 10,000, pero entienda que los que se fueron salieron porque no eran de los nuestros, se fueron los falsos y quedaron los verdaderos. Amén. Entonces también, para que usted vea 2 Juan 9, Juan tiene que explicarles a ellos que la iglesia va a ser así. La iglesia al principio se llenó, pero este fenómeno no es permanente, sino que fue un fenómeno del primer siglo, donde las iglesias se llenaron. Todo el mundo quería ser cristiano. 2 Juan 9, alguien lo lee para todos. Amén. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Ok? ¿Cuál era la prueba de que los que se habían ido no tenían a Dios? Que permanece. Se extraviaron, no perseveraron. ¿Cuántos perseveran Amén. en la doctrina? ¿Les gusta a usted la palabra? ¿Están leyendo? Recuerden que esta semana había que leer Deuteronomio. ¿Cuántos lo leyeron? ¿Ve? Si usted se acostumbra a llenarse de palabra y llenarse del Espíritu Santo, usted va a empezar a ser transmisor del poder del Espíritu, y usted va a empezar a hacer milagros, curaciones en respaldo a la palabra que usted hable. Y Dios va a hacer que las circunstancias de las personas se muevan. Por ejemplo, hoy en la mañana, temprano, vino un muchacho. Sí, ¿qué se os ofrece? Ay, por favor, vengo a pedirle un favor. ¿Quién es? Soy Mauricio, el drogadicto. Bueno, un momentico. Ya le abrí y ya. Llanto y lamento, dolor. Ya me explicó que no venía a pedirme dinero, pero que por favor hablara con la mamá para que la mamá lo reciba.
Y bueno, ahí estuvo llorando media hora. Yo tengo capacidad para ver llorar, me gusta ver llorar, me encanta. Y cuando ya le traje ese papel para que limpie sus lágrimas y sus mucosidades, entonces yo le digo pase adelante para que tome cafecito que le preparó mi esposa con pinto, con chorizo, ¿verdad? Y entonces él estuvo ahí, comió, y luego yo hablé con él y le expliqué algunas cosas de por qué él ya aceptó a Cristo en el ejército de salvación y vuelve a caer en la droga. Ya le hice con la sabiduría del Espíritu, el consejo del Espíritu, y ya le expliqué qué es lo que pasa. Ahora está en manos de él la pelota. Y luego llamé a la mamá. El momento que llamé a la mamá, le digo, aquí estoy con tu hijo desayunando. Llanto y desesperación, dolor. Acordate que te dije que votaran los ídolos. No los has votado. Ay, no me digas nada de eso. Llanto y llanto. Y yo tengo mucha paciencia para escuchar el llanto. El llanto de mi hermana son copiosas lágrimas. Yo la he visto a ella llorar 10 noches. Ella lloraba cuando tenía un novio que no le permitían en la casa 10 noches sentada en una piedra. Por lo tanto, tiene capacidad el umbral del dolor de ella es muy alto. Entonces tiene que llorar mucho porque sigue con los ídolos en la casa. Pero es para que usted lo vea, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con estas personas? Usted no sabe si han tenido regeneración espiritual o no. Él confesó a Jesucristo. Y yo le expliqué y lo vi en una oración. Yo le dije, usted necesita valentía y firmeza. Son atributos de carácter. Usted los puede pedir a Dios. Pídanselos todos los días y luche su guerra. Usted tiene que luchar su propia guerra y tiene que definirle a Dios qué va a hacer con su vida. Tiene que definir. Por eso Juan dice aquí, ¿no? Que salieron de nosotros. ¿Por qué salieron? Porque no eran de los nuestros. Tarde o temprano la verdad espanta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, vamos ahora a entrarle a la parábola de trigo y cizaña. Uy, pongámonos en pie. Leamos antifonalmente. Estamos en San Mateo 13:24. Dice Escritura, les presentó otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos los días de los enemigos sembró mala hierba y trigo y buey. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Los que no fueran al rey le dijeron, Señor, no sembró usted semilla buena en su campo, entonces ¿de dónde salió la mala hierba? Y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, entonces, ¿quieres que vayamos y la recojamos? No, les contestó, no sea para dejar la mala hierba raíz con ella el trigo. Dejad crecer a ambos hasta la siega. Cuando llegue el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero reunid el trigo en mi granero. Pueden sentarse. Jesús menciona aquí qué va a suceder en la segunda etapa de la iglesia. Va a aparecer el trigo. Y el trigo es algo que todo el mundo conoce en el Medio Oriente. Hay campos de trigo por todo lado. El trigo, ya usted escuchó en vez pasada que se explicó que el trigo por dentro es hueco, como nosotros que tenemos el corazón hueco. Y es llenado ese hueco cuando Cristo entra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La cizaña es rellena, no tiene hueco, por lo tanto no necesita Cristo. Y segundo, el trigo cuando está maduro se dobla por el fruto en adoración. La cizaña permanece erguida, ya no me dobla. Entonces por eso se distingue, el trigo de la cizaña se distingue hasta la maduración, no se distingue al principio porque son iguales. Jesús lo que está diciendo es que Él sembró la buena
semilla en Éfeso, en los primeros 100 años. Pasó lo que pasó, que había 4 tipos de suelo y 3 tipos de suelo no sirven para la semilla. Solo el 4º tipo es el que se queda en la iglesia. Y que iba a aparecer otro fenómeno. Alguien sembró la cizaña. Entonces, estas dos parábolas, la primera y la segunda, tienen que ser explicadas por el mismo Cristo, porque si no nadie entendería nada. Y Jesús mismo explicó esta parábola en versículos 34 al 43. Pongámonos en pie para leerlo. Leamos antifonalmente. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes. Repito, y sin parábolas no les hablaba, y sin parábolas no les hablaba, y sin parábolas no les hablaba. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta: hablé en parábolas a mis ojos, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, una vez despedida la multitud, volvió a casa. Y sus discípulos se acercaron a él diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre que la escondió. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. Y el enemigo de la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De manera que como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será el fin del mundo. Y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán del reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los echarán en el horno de fuego, allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol, y el que tiene oídos que oiga. Pueden sentarse. Jesús explica la parábola. La explicación es sencilla, ¿verdad? Todo el mundo entiende. ¿Cuántos dicen amén? Él explicó estas dos parábolas, luego habló 44 más que no explicó. ¿Por qué? Porque ahora le toca al Espíritu Santo explicarnos esas parábolas cuando llegue el momento. Ahora, ¿qué está explicando Jesús? Que Satanás no se iba a quedar quieto, que él iba a hacer algo, él iba a filtrar falsos hermanos, falsos creyentes. Él iba a filtrar personas que hicieran tropiezo en la iglesia y que hicieran maldad. Si usted pone a ver el Papa, estos días Canal Católico presenta al Papa ahí rezando en donde Hitler torturó judíos. ¿Cómo es posible que si el Vaticano en 2000 años persiguió a los judíos, ahora este hipócrita llega a jugar de santulón a rezar por los judíos? ¿Cómo es posible que si Pío XII le dio el bendito a Hitler para que masacrara a los judíos y les negó la oportunidad de escapar al Vaticano, cómo es posible que este hipócrita llegue ahí a rezar por los judíos? Es absurdo. El Vaticano sigue siendo un centro demoníaco, pero es una iglesia, pero sirve de tropiezo, causa tropiezo y hace maldad. Este año viene más gente a la Virgen de los Ángeles, porque este Papa, después de que todos los papas, cuando apareció la Virgen, se negaron a aceptar la aparición como real, porque era un chorizo de un cura que quería arreglar el problema social que había de que la gente que vivía en la Puebla no la dejaban ir a comprar al mercado porque eran negros o morenos o indios, y los españoles de Cartago, aunque eran nobles arruinados que salieron de la cárcel, no querían que la gente fuera a comprar. Entonces el cura se le ocurrió que haciendo un muñeco negro, entonces los blancos
iban a aceptar que la gente negra fuera a comprar al mercado, y el truco funcionó. Pero a raíz de eso nace un ídolo, y este papa fue el primero de todos los papas que aceptó la Virgen de los Ángeles como una aparición real. Y no solo eso, sino que llevó una imagen al Vaticano y la puso en un lugar debajo de la Basílica de San Pedro, donde crucificaron a San Pedro con la cabeza para abajo, en un sótano que hay 80.000 ídolos de todo el mundo, para que usted vea hasta dónde ha crecido la idolatría. Y ahora hay 80.001, y la gente aquí siente que está creciendo espiritualmente por eso. Eso es tropiezo. Pero ¿qué pasará? Los echarán al horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. ¿Ve? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Por eso es que es importantísimo que la iglesia tenía que entender que esto iba a pasar. Y esto pasó en el siglo II, que hubo una siembra de Satanás, metiendo falsos cristianos a la iglesia. Lógicamente que en esta etapa es solo el comienzo. El proyecto va a seguir por 2000 años y le funcionó, porque en este momento hay iglesias que están llenas de demonios, como hubo sinagogas que estaban llenas de demonios. Pero no es así nuestra iglesia, que no queremos los demonios. ¿Cuántos dicen amén? No queremos los demonios. Queremos la presencia del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo y Padre Celestial. No queremos aquí demonios. El lugar está limpio. Eso es lo que pasó en Judá. El lugar está limpio. Judá estaba limpio porque había mucha oración, mucho sacrificio, mucho cumplimiento de la palabra de Dios, pero faltaba la regeneración espiritual. Entonces aquí Jesús está explicando que en la segunda etapa de la iglesia, después de que la primera etapa llegó mucha gente y que mucha gente se fue, iba a haber una etapa que era muy difícil. ¿Por qué? Porque este fue el tiempo cuando el emperador Domiciano gobernó. Domiciano inició una masacre de cristianos sin igual en la historia humana. Domiciano era hijo de Vespasiano. Vespasiano y Tito fueron los que destruyeron Jerusalén. Domiciano era el hijo segundo, y para ser emperador mató al papá y al hermano. Y Domiciano quiso exterminar la Biblia del mundo y a los cristianos, y casi lo logró, pero no lo logró porque la iglesia sigue aquí. Y empezó un mover en todo el mundo que le costó a esta etapa de la iglesia, y extendida hasta el año 1500, la muerte de 50 millones de cristianos nacidos de nuevo. Esa sangre se derramó por la fe. Gente que derramó su vida por Cristo, que derramó su sangre por Cristo. 50 millones de personas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Un mejor amén? Amén. Esta gente van a ser reyes en el milenio. Los 50 millones que dieron su vida por Cristo. Pero todavía hay campo para ser rey. ¿Cuántos quieren ser reyes en el milenio? Amén. Hay campo. Estos llegaron primero, y estos lo lograron entregando su vida por la fe. Pero dígame usted, ¿qué mejor evidencia que la Biblia es la verdad, que 50 millones de personas den la vida por ella? ¿Te ha visto que ahora hay gente que da la vida por ISIS, ¿verdad? O por las ideas del Islam? Pero no hay 50 millones que den la vida por el Islam, no los hay. Usted no va a encontrar. Los japoneses daban su vida por el país en la Segunda Guerra Mundial, pero no hay 50 millones de japoneses dando la vida por el emperador. Por Cristo, 50 millones de personas dieron la vida.
empezando con Esteban, el primero, y llegando hasta los últimos que dieron su vida en martirio. Bueno, en estos días algunos están muriendo en martirio, pero son contados con los dedos de la mano. Eso fue una etapa de la iglesia. Aquí entonces, hermanos, quedamos que Giovanni va a seguir aclarando el asunto para que usted siga edificándose y para que usted comprenda el valor de las parábolas. Pongámonos en pie y vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias por las parábolas, que fue el lenguaje usado por Jesús con el pueblo. El 35% de lo que Jesús habló fueron parábolas. Por lo tanto, es importante este lenguaje y es importante que sus hijos lo entiendan. Por eso le pido al Espíritu Santo que les ayude a ver lo que está hablado a través de las parábolas. Y que todo velo se caiga en el nombre de Jesús. Se deshaga toda venda que está puesta en los ojos y en los oídos, para que puedan oír y para que puedan ver y se cumpla la bienaventuranza. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Bendiga, Señor, los ojos y los oídos de mis hermanos, y le pido por los que hoy no estuvieron, que pertenecen a esta iglesia local, para que de alguna forma este pan llegue a sus corazones en algún día y momento. Que usted les siga bendiciendo y a través del culto siga dándonos el alimento de su palabra. Le damos gracias en el nombre de su Santo Hijo Jesucristo. Amén.